¿Alguna vez sentiste que el silencio puede hablar más fuerte que un grito? A veces no es la voz lo que nos llama, sino una ausencia, un vacío que toca la puerta en el momento más inesperado. Aquella noche, en lo alto de la colina, la casa de puertas azules de doña Ángela estaba envuelta en el mismo silencio que la acompañaba desde hace décadas. Un silencio duro, de esos que se aprenden cuando las ilusiones no se cumplen, pero también un silencio dulce, aquel que guarda todo lo que nunca fue dicho en voz alta. El viento batía en las ventanas, la nieve caía con la lentitud de las cosas que pesan en el alma. Y Ángela, acostumbrada a no esperar a nadie, se preparaba para una Navidad más en soledad, hasta que un sonido tan débil que parecía imposible tocó su puerta. Cuando abrió, no encontró palabras. Encontró apenas ojos grandes, llenos de miedo y misterio. Una niña que no hablaba. Una niña que parecía cargada de un destino que no era solo de ella. En aquel instante, Ángela no lo sabía, pero aquella visita silenciosa cambiaría todo. Su casa, su corazón y la Navidad que creía olvidada para siempre. La rutina de Ángela Rivas era exacta, como el tic-tac del reloj de pared que heredó de su madre. Cada gesto tenía su hora, cada objeto, su lugar, cada emoción, su cajón cerrado con llave. A sus 65 años, había perfeccionado el arte de vivir sin sobresaltos, sin visitas, sin preguntas, sin esperanzas que dolieran al romperse. La casa de puertas azules no era grande, pero tampoco pequeña. Tenía lo justo: una cocina con estufa de leña, una mesa para una sola persona, una sala con un sillón gastado frente a la ventana y un dormitorio donde las sábanas siempre olían a lavanda seca. Las puertas azules habían sido pintadas por su padre décadas atrás, en un tono que alguna vez fue vibrante y ahora era apenas un azul descolorido, como los recuerdos que uno no termina de soltar. Pero el pueblo las recordaba así. La casa azul de doña Ángela, decían, aunque casi nadie subiera hasta allá. Aquella noche del 20 de diciembre, mientras la nieve comenzaba a caer con furia contenida, Ángela preparó su cena como siempre: sopa de lentejas, un trozo de pan duro y un té de hierbas. No había adornos navideños, no había música, no había luz de colores en la ventana. Había dejado de celebrar la Navidad hacía tanto tiempo que ya no recordaba cuándo fue la última vez. Quizás cuando su madre aún vivía, quizás antes. Las fechas se habían vuelto borrosas, como todo lo que duele cuando se mira de frente. El pueblo la consideraba una mujer difícil. Seca, decían algunos; amargada, murmuraban otros. Y ella no los contradecía. Era más fácil que la dejaran en paz si creían que no tenía nada que ofrecer. Era más seguro construir muros que puentes. Pero la verdad que Ángela guardaba en lo más profundo de su pecho, era otra. No era que no quisiera amar, era que tenía demasiado miedo de hacerlo. Había querido ser madre toda su vida. De niña jugaba con muñecas de trapo a las que cosía vestidos. De joven soñaba con adoptar, con abrir su hogar a un niño que necesitara refugio. Pero en aquel entonces las mujeres solteras no adoptaban, las leyes no lo permitían, las miradas tampoco. Una mujer sola no puede criar a un hijo, le dijeron. ¿Qué ejemplo le vas a dar?, le preguntaron. Y Ángela, cansada de luchar contra un mundo que no la entendía, dejó de intentar. Se volvió rígida, eficiente, autosuficiente, y con los años la dureza se le pegó a la piel como una segunda capa, como esas corazas que uno usa para no sangrar más. Terminó su sopa en silencio, lavó el plato, secó la mesa, apagó la estufa. Todo en orden, todo bajo control. El viento aullaba afuera con una violencia que hacía temblar los vidrios. La nieve ya cubría el sendero que bajaba hacia el pueblo. En noches así, Ángela se sentía más sola que nunca, pero también más segura. Nadie subiría hasta su casa en medio de una tormenta. Nadie vendría a pedirle nada. Nadie la obligaría a fingir amabilidad. Se sentó en su sillón junto a la ventana con una labor de punto entre las manos.
No tejía para nadie en particular. Solo tejía porque las manos necesitaban estar ocupadas, porque el silencio, cuando es absoluto, puede volverse ensordecedor. Y entonces, en medio del rugido del viento y el crepitar de la estufa, escuchó algo. Un golpe, suave, casi imperceptible. Ángela levantó la vista. Tal vez había sido una rama, o el viento cerrando la puerta del gallinero. Pero el golpe se repitió, 3 veces, débiles, temblorosos. Alguien estaba tocando a su puerta. Ángela frunció el ceño. ¿Quién podía ser a estas horas, en medio de esta tormenta? Se puso de pie con lentitud, con la desconfianza de quien ha aprendido que las sorpresas rara vez son buenas. Caminó hacia la puerta y la abrió apenas una rendija, y ahí estaba, una niña, pequeña, empapada, temblando. No podía tener más de 8 años. Su cabello oscuro estaba pegado al rostro por la nieve derretida. Su ropa, simple y gastada, goteaba sobre el umbral. Y sus ojos eran enormes, oscuros, llenos de algo que Ángela no supo descifrar de inmediato. Miedo, tal vez, o súplica, o ambos. La niña no dijo nada, no pidió ayuda, no lloró, solo la miraba, como si hubiera caminado kilómetros con la certeza de que aquella puerta azul era su destino. Ángela sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo viejo, algo que había enterrado hacía décadas. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz más áspera de lo que pretendía. La niña no respondió. «¿Estás perdida?». Silencio. «¿Dónde están tus padres?». Nada. Ángela apretó los labios. No podía dejarla ahí afuera. No así, no con esa nieve, no con ese frío que mordía hasta los huesos. «Entra», ordenó, haciéndose a un lado. «No te voy a dejar morir de frío en mi puerta». La niña entró con pasos pequeños, dejando un rastro de agua sobre el suelo de madera. Se quedó parada junto a la estufa, quieta como una estatua, sin atreverse a moverse más allá. Ángela cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y observó a la criatura con una mezcla de irritación y desconcierto. No había pedido esto, no había pedido a nadie, y mucho menos a una niña perdida que no hablaba. Pero al mirar esos ojos grandes clavados en ella, sintió algo que no esperaba, algo que la asustó más que la tormenta de afuera. Sintió que una parte de sí misma, una parte que creía muerta, comenzaba a despertar, y no supo si eso la aliviaba o la aterraba. Si algo dentro de ti resonó con esta historia, si alguna vez has sentido que el destino toca tu puerta de formas inesperadas, déjanos un comentario. A veces, compartir lo que sentimos es la forma más hermosa de sanar. Aquella noche, mientras la niña permanecía en silencio frente al fuego, Ángela no imaginaba que aquel encuentro no había sido casualidad, que aquella puerta azul había sido buscada, esperada, soñada, y que la vida en su extraña justicia estaba a punto de devolverle todo lo que alguna vez le quitó. Cuando uno vive tanto tiempo solo, se olvida del peso de otra respiración en la casa, del sonido de pasos que no son los propios, del espacio que ocupa un cuerpo pequeño en un rincón que siempre estuvo vacío. Ángela despertó aquella mañana del 21 de diciembre con la extraña sensación de que algo había cambiado, y entonces lo recordó, la niña. Se incorporó en la cama con un suspiro cansado. Había dejado a la criatura durmiendo en el sofá de la sala, envuelta en 2 mantas viejas que olían a naftalina y tiempo. No había sabido qué más hacer. No tenía cama para visitas, no tenía ropa infantil, no tenía nada preparado para recibir a nadie, porque nadie llegaba nunca. Se vistió rápido, con los movimientos mecánicos de siempre, pero con el corazón un poco más acelerado de lo habitual. No era miedo exactamente, era algo más incómodo. Era la sensación de que su mundo ordenado, su rutina perfecta, acababa de ser invadida por algo que no sabía cómo manejar. Cuando salió al pasillo, la luz del amanecer entraba tímida por las ventanas. La nieve había dejado de caer durante la noche, pero el mundo afuera seguía blanco, silencioso,
como si la tormenta hubiera limpiado hasta el ruido. Caminó hacia la sala esperando encontrar a la niña aún dormida, pero no. La niña estaba sentada en el suelo frente a la estufa apagada, completamente despierta. Tenía las rodillas recogidas contra el pecho y miraba fijamente las brasas frías con una concentración que resultaba casi inquietante. No se había movido, no había hecho ruido, simplemente estaba ahí, esperando. «Buenos días», dijo Ángela, más por obligación que por costumbre. La niña levantó la vista. Sus ojos grandes y oscuros la observaron con atención, pero no dijo nada, ni una palabra, ni un sonido. Ángela sintió una punzada de irritación mezclada con algo que no quería nombrar. Lástima, tal vez, o incomodidad. «¿No hablas?», preguntó con un tono más seco del que hubiera querido. La niña parpadeó lentamente, pero no respondió. Ángela soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Está bien, no tienes que hablar si no quieres». Mentira. Sí quería que hablara. Necesitaba que hablara. Necesitaba entender quién era, de dónde venía, por qué había llegado hasta su puerta en medio de una tormenta. Pero la niña permanecía muda, como si su voz estuviera enterrada en algún lugar profundo al que Ángela no tenía acceso. Se dio la vuelta y fue hacia la cocina. No sabía qué hacer con una niña que no hablaba, pero al menos sabía preparar desayuno. Encendió el fuego, puso agua a calentar y cortó 2 rebanadas gruesas de pan del día anterior. Sacó un poco de mermelada de membrillo que había hecho en el otoño y sirvió 2 tazas de leche tibia con miel. Cuando volvió a la sala, la niña seguía en el mismo lugar, exactamente en la misma posición. «Ven a comer», ordenó Ángela, señalando la mesa con un gesto brusco. La niña se puso de pie con lentitud, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo enorme. Caminó hasta la mesa y se sentó en la silla con las manos sobre el regazo, mirando el plato, pero sin tocarlo. Ángela se sentó frente a ella y comenzó a comer. El silencio entre ambas era denso, incómodo, un silencio que gritaba todo lo que no se estaba diciendo. «Come», insistió Ángela, señalando el pan. «No te traje aquí para que te mueras de hambre». La niña miró el pan, luego la mermelada, luego a Ángela. Y entonces, en lugar de comer, hizo algo que desconcertó completamente a la mujer mayor. Tomó una servilleta de papel que estaba sobre la mesa, sacó un lápiz pequeño que llevaba en el bolsillo de su ropa aún húmeda y comenzó a dibujar. Ángela frunció el ceño. «¿Qué haces?». La niña no respondió. Solo siguió dibujando con trazos lentos, concentrados. Sus dedos pequeños guiaban el lápiz con una precisión extraña para alguien tan joven. Cuando terminó, empujó la servilleta hacia Ángela. Era un dibujo simple, casi infantil, pero claro. Una casa, pequeña, con un techo puntiagudo. Y una puerta pintada de un azul que incluso en el trazo gris del lápiz se podía intuir. Ángela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué es esto?», preguntó con voz más baja de lo que pretendía. La niña señaló la puerta de la casa de Ángela. Luego señaló el dibujo. Luego la miró a los ojos. El mensaje era claro. Aquella no era una casa cualquiera. Era esta casa, la casa de puertas azules. Ángela tragó saliva. El desconcierto se mezcló con algo más profundo. Algo que no quería admitir. La niña había venido buscándola. ¿Cómo? ¿Por qué? «¿Quién te envió aquí?», preguntó sintiendo que su voz temblaba ligeramente. La niña no contestó. Solo bajó la mirada hacia el pan y tras una larga pausa tomó un pequeño bocado. Masticó lentamente como si cada acto de comer fuera un esfuerzo consciente. Ángela apartó la mirada. No podía sostenerle la mirada a esos ojos que parecían guardar demasiadas respuestas. «No soy una casa de acogida», murmuró para sí misma más como un recordatorio que como una declaración. «No puedo quedarme contigo. No sé nada de ti. No sé ni cómo te llamas». Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que eran huecas. Porque no había mandado a la niña de vuelta afuera. Porque no había bajado al pueblo a buscar ayuda. Porque, en el fondo, una parte de ella que creía muerta
estaba despertando con una fuerza que la asustaba. Terminaron el desayuno en silencio. Ángela recogió los platos con movimientos rápidos, casi bruscos, como si mantenerse ocupada pudiera callar las preguntas que comenzaban a acumularse en su mente. La niña la seguía con la mirada, observando cada gesto, cada movimiento, como si estuviera aprendiendo algo, como si estuviera memorizando la forma en que Ángela se movía por su propia casa. Ángela lavó los platos, secó la mesa, barrió las migas. Todo bajo la mirada silenciosa de aquella criatura extraña que había llegado en medio de la noche. Y entonces, cuando terminó, se dio cuenta de algo que la incomodó profundamente. Le gustaba no estar sola. Le gustaba escuchar una respiración que no era la suya. Le gustaba ver una silueta pequeña sentada junto a la estufa. Le gustaba, aunque no lo admitiera en voz alta, sentir que alguien la necesitaba. Pero eso era peligroso. Eso era exactamente lo que había pasado toda su vida evitando, porque necesitar duele, porque apegarse es arriesgarse a perder. Y Ángela había perdido demasiado como para permitirse volver a intentarlo. «Voy a salir», anunció con brusquedad. «Necesito leña. Tú te quedas aquí. No toques nada». La niña asintió levemente, sin dejar de mirarla. Ángela salió al patio trasero, donde guardaba la leña apilada bajo un cobertizo. El frío de la mañana le mordió la piel, pero agradeció el aire fresco. Necesitaba despejar la cabeza. Necesitaba poner distancia, aunque fuera solo unos metros. Mientras cargaba los troncos en sus brazos, sus pensamientos la traicionaban. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué no hablaba? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Y por qué? ¿Por qué había dibujado su casa? Cuando regresó adentro, la niña seguía en el mismo lugar, pero algo había cambiado. Estaba envuelta en algo que Ángela no le había dado. Se acercó con el ceño fruncido y entonces lo vio. El xale. Aquel xale antiguo de lana suave, tejido a mano que Ángela había guardado en el fondo del armario hacía años. Décadas, tal vez. Lo había tejido cuando aún creía que algún día tendría a alguien a quien arropar, cuando aún soñaba con ser madre, cuando aún permitía que la esperanza fuera más fuerte que el miedo. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó con voz tensa. La niña señaló el armario entreabierto de la sala. Ángela sintió que algo se quebraba dentro de ella, no de forma dolorosa, de forma suave, como cuando el hielo comienza a derretirse después de un invierno largo. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a la niña. Por primera vez, sus ojos estuvieron a la misma altura. «Ese xale», comenzó, pero no supo cómo continuar. La niña la miraba con esos ojos enormes, llenos de algo que Ángela finalmente pudo nombrar. Confianza. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Extendió la mano con torpeza y ajustó el xale sobre los hombros pequeños de la niña, asegurándose de que cubriera bien. Sus dedos temblaron ligeramente al rozar el cabello oscuro aún húmedo. «No debiste sacarlo», murmuró, «pero puedes quedártelo. Por ahora». La niña no dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Un leve relajamiento, una sombra de algo parecido a la paz. Ángela se puso de pie rápidamente, alejándose antes de que su pecho se llenara de algo que no sabía cómo manejar. Salió de la sala sin mirar atrás, sin permitirse pensar en lo que acababa de sentir, porque en el fondo, aunque no lo admitiera, sabía que aquella niña no había llegado a su puerta por casualidad, y que ese xale, guardado durante tantos años para un día que nunca llegó, finalmente había encontrado a quien debía arropar. Hay gestos que hablan más fuerte que las palabras. Hay silencios que construyen puentes donde las voces solo levantarían muros. Que hay personas que aprenden a cuidar sin saber que están siendo cuidadas. Esa tarde del 21 de diciembre, mientras la luz del invierno teñía de naranja pálido las paredes de la casa de puertas azules, algo comenzó a cambiar entre aquella mujer de 65 años y aquella niña que no hablaba. Algo pequeño, imperceptible, como las primeras grietas en un muro que ha estado de pie durante demasiado tiempo.
Ángela había salido al pueblo esa mañana, dejando a la niña sola en casa con instrucciones claras. No toques nada, no abras la puerta a nadie, volveré antes del mediodía. Necesitaba bajar, necesitaba preguntar. Alguien en el pueblo tenía que saber algo sobre una niña perdida. Alguien tenía que estar buscándola. Pero cuando recorrió las calles estrechas, cuando tocó puertas y preguntó en la tienda, en la iglesia, en la casa de doña Remedios, que siempre sabía todo, nadie supo darle respuestas. ¿Una niña?, preguntó la tendera frunciendo el ceño. No he oído de ninguna niña perdida. ¿De qué edad? 8 años, más o menos. Cabello oscuro, ojos grandes. No habla. La mujer negó con la cabeza. No, Ángela, aquí no ha pasado nada así. Quizás vino de otro pueblo. Con esta nevada hay gente que se desvía del camino. Ángela sintió una mezcla extraña de alivio y desconcierto. Si nadie la buscaba, ¿qué significaba eso? ¿Que estaba realmente perdida? ¿O que alguien la había dejado ir a propósito? Cuando regresó a casa, subiendo por el sendero cubierto de nieve con una bolsa de provisiones en los brazos, el sol ya estaba alto. El aire era frío pero claro, y la casa, vista desde lejos, parecía menos solitaria de lo habitual, como si alguien la estuviera esperando. Abrió la puerta con cuidado, sin saber qué encontraría, y lo que vio la detuvo en seco. La mesa estaba puesta, no de cualquier manera, estaba puesta con una precisión casi ceremonial. El mantel viejo, que siempre estaba doblado en el cajón, ahora cubría la madera. Los platos estaban colocados frente a cada silla, los cubiertos alineados, y en el centro, en un vaso pequeño lleno de agua, había una ramita de pino que la niña debió haber cortado del árbol del patio. Ángela dejó la bolsa en el suelo lentamente, sin apartar la mirada de la mesa. La niña estaba de pie junto a la ventana, observándola con esa mirada profunda que parecía contener demasiadas cosas para un cuerpo tan pequeño. ¿Qué es esto?, preguntó Ángela, y su voz salió más suave de lo que pretendía. La niña no respondió, solo señaló la mesa con un gesto tímido, como si ofreciera algo valioso y temiera que fuera rechazado. Ángela sintió que algo en su pecho se apretaba. No era irritación, no era molestia, era algo mucho más peligroso, era ternura. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó intentando que su voz recuperara la firmeza habitual. Pero no lo logró del todo. La niña bajó la mirada, como si temiera haber hecho algo malo. Ángela cerró los ojos un instante, respiró hondo y se obligó a moverse. Guardó las provisiones en la alacena con movimientos lentos, tratando de recuperar el control de sí misma. Pero sus manos temblaban ligeramente. Nadie había puesto esa mesa en años, décadas, tal vez. Nadie había adornado su casa con algo tan simple y hermoso como una ramita de pino en un vaso. Nadie se había preocupado por hacer que aquel lugar, tan ordenado y tan vacío, pareciera un hogar. Y ahora esta niña, esta criatura silenciosa que había llegado en medio de la tormenta, lo había hecho sin que nadie se lo pidiera. «Está bien», murmuró finalmente sin mirar a la niña. «Está bien». No era mucho, pero era lo único que podía ofrecer sin quebrarse. Después del almuerzo, Ángela decidió ordenar el armario de la sala. Era una excusa. Necesitaba hacer algo con las manos, algo que le permitiera no pensar en lo que estaba sintiendo. Abrió las puertas del armario viejo y comenzó a sacar cosas que llevaban años ahí. Mantas dobladas, cajas de cartón con papeles antiguos, libros que nadie leía, objetos que alguna vez tuvieron un propósito y ahora solo acumulaban polvo. La niña, sentada en el suelo junto a la estufa, la observaba en silencio. Siempre observando, siempre atenta, como si cada gesto de Ángela fuera una lección que no quería olvidar. Ángela sacó una caja de madera que reconoció de inmediato. Su corazón dio un vuelco. Había olvidado que esa caja seguía ahí. La abrió con cuidado, casi con miedo, y lo que encontró dentro la hizo detener el tiempo. Encajes. Docenas de piezas de encaje hechas a mano, dobladas con cuidado, guardadas como tesoros, blancas, beige, algunas con bordes dorados.
Había pañuelos, manteles pequeños, bordes de sábanas, cubiertas para almohadas. Los había tejido ella misma, cuando tenía 20 años, 25, 30, cuando aún creía que algún día tendría una familia, cuando aún bordaba su esperanza en cada puntada. Pasó los dedos sobre la tela suave, sintiendo la textura que sus propias manos habían creado décadas atrás. Y entonces, sin querer, una lágrima rodó por su mejilla. Una sola, rápida, como si su cuerpo no le hubiera pedido permiso. Se la limpió con brusquedad y cerró la caja de golpe. Pero ya era tarde. La niña se había acercado. Estaba a su lado, de pie, mirando la caja con una expresión de curiosidad pura. «No es nada», dijo Ángela rápidamente. «Solo cosas viejas». Pero la niña extendió la mano hacia la caja, con un gesto tan delicado que Ángela no pudo negarse. Abrió la caja de nuevo, lentamente, y la niña tomó uno de los encajes con una suavidad reverente. Lo sostuvo frente a la luz que entraba por la ventana, observando los patrones intrincados, los nudos perfectos, el trabajo de horas convertido en belleza. Y entonces, algo extraordinario sucedió. La niña sonrió. No era una sonrisa grande, no era ruidosa ni llamativa, era apenas una curva suave en los labios, pero era real. Ángela sintió que su garganta se cerraba. «¿Te gusta?», preguntó, y su voz sonó tan frágil que casi no la reconoció. La niña asintió. Y luego, con cuidado, dobló el encaje exactamente como estaba antes y lo devolvió a la caja. Pero antes de soltarlo, lo acercó a su mejilla, como si quisiera guardar la sensación de esa suavidad. Ángela apartó la mirada. No podía sostenerle la mirada. No podía permitirse sentir lo que estaba sintiendo, porque sentir era peligroso, sentir era abrirse, y abrirse significaba sangrar. «Guarda eso», murmuró cerrando la caja de nuevo. «No es para jugar». La niña obedeció, pero su expresión había cambiado. Ahora había algo en sus ojos que no estaba antes, algo parecido a la comprensión, como si supiera que aquellos encajes no eran solo tela, eran sueños, eran esperanzas enterradas, eran la prueba de que Ángela alguna vez había querido algo más de lo que la vida le dio. Más tarde, mientras Ángela preparaba la cena, la niña volvió a dibujar. Esta vez, tomó un papel más grande que encontró en uno de los cajones. Se sentó en el suelo con el lápiz en la mano y se concentró con esa intensidad que ya le resultaba familiar a Ángela. Cuando terminó, se puso de pie y caminó hacia la mujer mayor que estaba cortando verduras junto a la estufa. Le extendió el papel sin decir nada. Ángela limpió sus manos en el delantal y tomó el dibujo, y lo que vio la dejó sin aire. Eran dos figuras, una grande, una pequeña, tomadas de la mano. La figura grande tenía el cabello recogido, la pequeña suelto. Y entre ambas, dibujada con trazos torpes pero claros, había una línea que las conectaba, una línea que iba del corazón de una al corazón de la otra. Ángela no supo qué decir, no supo qué hacer. Solo se quedó ahí, con el papel temblando en sus manos, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba de una forma que no dolía, una forma que sanaba. La niña la miraba con esos ojos enormes, esperando, no una respuesta, solo esperando que Ángela entendiera, y Ángela entendió. Entendió que aquella niña no había llegado a su puerta buscando refugio temporal. Había llegado buscando hogar. Entendió que cada gesto pequeño, la mesa puesta, el chale, los encajes, el dibujo, era una forma de decirle algo que las palabras no podían. Entendió que sin darse cuenta ya no estaba sola, y eso la aterraba tanto como la llenaba. Dejó el papel sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo sagrado, y luego, sin pensarlo demasiado, hizo algo que no había hecho en años. Extendió la mano y tocó el cabello de la niña. Apenas un roce, apenas un segundo. Pero fue suficiente. La niña cerró los ojos, y en ese gesto simple, Ángela supo que había cruzado una línea que ya no podría volver a trazar. Retiró la mano rápidamente y volvió a la estufa fingiendo que nada había pasado. Pero ambas sabían que algo había cambiado, algo pequeño,
algo enorme, algo que no tenía vuelta atrás. Aquella noche, mientras la niña dormía envuelta en el chale junto a la estufa, Ángela se quedó despierta mirando el dibujo que había dejado sobre la mesa. 2 figuras, tomadas de la mano. Y por primera vez en décadas, Ángela se permitió pensar en algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para ser la persona que alguna vez soñó ser, y que quizás aquella niña silenciosa había llegado para recordarle que el amor no pregunta. Solo llega. Hay pueblos donde todos se conocen, donde cada secreto es un susurro que viaja de boca en boca, donde las miradas pesan más que las palabras, y donde el pasado de una persona nunca termina de ser pasado. El pueblo donde vivía Ángela era uno de esos. Aquella mañana del 22 de diciembre, cuando bajó por el sendero nevado con la niña caminando a su lado, supo que las miradas no tardarían en llegar. Y llegaron. La primera fue la de don Esteban, que barría la nieve frente a su tienda de abarrotes. Levantó la vista, frunció el ceño y se quedó observándolas con una mezcla de sorpresa y curiosidad que no intentó ocultar. La segunda fue la de las hermanas Mendoza, que salían de la panadería con bolsas en las manos. Se detuvieron en seco, se miraron entre ellas y comenzaron a cuchichear inmediatamente. Y la tercera fue la de doña Remedios, que estaba sentada en su portal como siempre, envuelta en una manta gruesa, vigilando todo lo que pasaba en la calle principal, como si fuera su deber personal. Ángela apretó los labios. Sabía lo que venía. Sabía que en cuestión de horas todo el pueblo estaría hablando de ella. Otra vez. Ángela con una niña. ¿De dónde la sacó? ¿Será familia? No, no tiene familia. Entonces, ¿quién es? ¿Y por qué con ella? Pero no tenía opción. Necesitaba respuestas. Y si alguien sabía algo, tenía que estar ahí, en ese pueblo donde todo el mundo sabía todo de todos. O eso creía. Entraron a la tienda de don Esteban. El olor a especias, café molido y pan fresco llenaba el aire. La niña caminaba pegada a Ángela, agarrando con fuerza la orilla de su abrigo, como si temiera perderse. Don Esteban las recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buenos días, Ángela. Qué sorpresa verte por aquí 2 días seguidos». Y más sorpresa aún, su mirada se deslizó hacia la niña. «Verte acompañada». Ángela ignoró el tono insinuante. «Necesito saber si alguien ha preguntado por una niña perdida. Esta niña llegó a mi casa hace 2 noches, en medio de la tormenta. No habla. No sé de dónde vino». Don Esteban se rascó la barbilla, observando a la niña con atención. «¿No habla? ¿Nada? Nada. Qué extraño». Se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera examinarla mejor. «No, Ángela. No he oído de ninguna familia buscando a una niña. Y mira que aquí se sabe todo. Si alguien hubiera perdido a una criatura, ya lo sabríamos». Ángela sintió una mezcla de alivio y frustración. «¿Y en los pueblos cercanos? ¿Has oído algo?» «Nada. Pero con esta nevada muchos caminos están cerrados. Tal vez viene de más lejos». Ángela asintió y compró algunas cosas que necesitaba: pan, leche, azúcar. Cuando salió de la tienda, sentía las miradas clavadas en su espalda. Y los murmullos. Siempre los murmullos. Caminaron por la calle principal. La niña observaba todo con atención: las casas decoradas con luces navideñas, los escaparates con adornos, las familias que pasaban cargando paquetes envueltos en papel de colores. Y entonces, Ángela escuchó lo que sabía que escucharía. ¿Esa es Ángela? Sí, la de la casa azul. ¿Y esa niña? No sé, nunca la había visto. Ángela con una niña, eso sí que es nuevo. Después de tantos años sola, tal vez sea una sobrina. No tiene sobrinos. No tiene a nadie. Entonces, ¿quién es? Ángela apretó la mandíbula y siguió caminando. No les debía explicaciones. Nunca se las había debido. Pero las palabras le pesaban igual, porque el pueblo la conocía. Conocía su historia. Conocía que había querido adoptar y no le habían dejado.
Conocía que se había vuelto amarga, dura, solitaria, y ahora la veían con una niña y no entendían, o peor aún, inventaban. Llegaron a la iglesia. Ángela no era especialmente religiosa, pero sabía que el padre Tomás conocía a todo el mundo. Si alguien podía tener información, era él. Entraron al templo vacío. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos sobre las baldosas frías. La luz entraba a través de los vitrales, pintando el suelo de azules y rojos suaves. La niña se detuvo de golpe. Ángela se giró para mirarla y vio que la niña estaba completamente quieta, con los ojos fijos en algo. El oratorio. En una esquina de la iglesia, sobre una mesa cubierta con un mantel bordado, había una imagen de la Virgen María, pequeña, delicada, con las manos juntas en oración y un manto azul que caía sobre sus hombros. La niña caminó hacia ella como si fuera atraída por un imán. Ángela la siguió sin saber qué esperar. Cuando llegó frente al oratorio, la niña levantó la mano lentamente y tocó el vidrio que protegía la imagen. Y entonces hizo algo que Ángela no esperaba. Cerró los ojos y apoyó la frente contra el vidrio. Permaneció así durante largos segundos, inmóvil, respirando despacio, como si estuviera rezando, o recordando, o ambas cosas. Ángela sintió un escalofrío. Aquel gesto no era casual, era repetido, aprendido, como si la niña lo hubiera hecho antes, muchas veces. «¿Qué haces, pequeña?», murmuró Ángela, aunque sabía que no obtendría respuesta. La niña abrió los ojos lentamente y retiró la frente del vidrio. Su expresión había cambiado. Ahora había algo de paz en su rostro, como si aquel gesto le hubiera dado algo que necesitaba. En ese momento, el padre Tomás entró desde la sacristía. Era un hombre mayor, de cabello blanco y mirada bondadosa. «Ángela», dijo con sorpresa, «qué raro verte por aquí, y más en estas fechas». «Padre, necesito su ayuda», le explicó la situación, la niña, la tormenta, el silencio, la búsqueda sin resultados. El padre Tomás escuchó con atención, observando a la niña con una expresión pensativa. «No he oído de ninguna familia buscando a una niña», dijo finalmente. «Pero déjame preguntar. Tengo contacto con las parroquias cercanas. Si alguien sabe algo, me avisarán». Ángela asintió, sintiendo un pequeño alivio. «Gracias, padre». «¿Y tú?», preguntó el sacerdote con una sonrisa suave. «¿Cómo te sientes con ella?». Ángela dudó. No sabía cómo responder a esa pregunta. No sabía cómo poner en palabras lo que estaba sintiendo. «No lo sé», admitió finalmente. «Es complicado. Las cosas más importantes siempre lo son». Salieron de la iglesia y caminaron de vuelta por la calle principal. Ángela necesitaba hacer una última parada. La casa de doña Lucía, una mujer mayor que vivía cerca de la entrada del pueblo y que, según don Esteban, veía todo lo que pasaba porque no tenía nada mejor que hacer. Tocaron a la puerta. Doña Lucía abrió con una expresión de curiosidad mal disimulada. «Ángela, qué sorpresa, y con una niña». Su mirada se deslizó de arriba abajo sobre la pequeña. «¿Quién es?». «Eso es lo que intento averiguar. Apareció en mi casa hace 2 noches. ¿La ha visto antes?». Doña Lucía frunció el ceño, pensativa. «Ahora que lo dices, sí. Creo que sí. Hace unos días. 3, tal vez 4. La vi caminando sola por el camino que sube hacia tu casa. Me pareció raro, pero pensé que era hija de alguien de visita». Ángela sintió que su corazón latía más rápido. ¿Estaba sola? Sí, completamente sola. Y llevaba algo en la mano, un papel o un cuaderno, algo donde dibujaba. Se detenía cada tanto y dibujaba. ¿Dibujaba qué? No lo sé, pero siempre lo mismo, una y otra vez. La misma casilla. Ángela lo supo sin necesidad de preguntar más. Y no vio a nadie con ella. Una mujer, tal vez. Doña Lucía negó con la cabeza. No, estaba sola. Aunque, ahora que lo pienso, me pareció ver a alguien en la distancia. Una figura. Pero estaba lejos
y con la nieve no pude distinguir bien. Ángela sintió un nudo en el estómago. ¿Una mujer? Puede ser. O un hombre. No estoy segura. Pero había alguien. De eso sí estoy segura. Cuando salieron de la casa de doña Lucía, Ángela sentía que el misterio se profundizaba en lugar de resolverse. La niña había estado caminando sola días antes, dibujando su casa, buscándola. ¿Pero por qué? ¿Quién la había enviado? ¿Y dónde estaba ahora esa persona que doña Lucía había visto en la distancia? Caminaban de regreso hacia el sendero que subía a la casa cuando la niña se detuvo nuevamente. Ángela se giró. ¿Qué pasa? La niña metió la mano en el bolsillo de su abrigo, lentamente, como si estuviera a punto de entregar algo muy valioso, y entonces sacó algo pequeño, algo que había estado escondido todo este tiempo, un collar, simple, delgado, con una cadena plateada y un dije pequeño, una letra, una A. Ángela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La niña extendió el collar hacia ella con las dos manos, como si fuera una ofrenda. Sus ojos grandes la miraban con una intensidad que dolía. ¿Qué es esto?, susurró Ángela, tomando el collar con manos temblorosas. La niña señaló el collar, luego señaló a Ángela, y luego se señaló a sí misma. El mensaje era claro, demasiado claro. Aquel collar no era casualidad. La letra A no era coincidencia. Alguien le había dado ese collar a la niña. Alguien le había dicho que lo llevara, que lo guardara, que se lo mostrara a la mujer de la casa azul, a Ángela. ¿Quién te dio esto?, preguntó Ángela con voz quebrada. ¿Quién? Pero la niña no podía responder. Solo la miraba con esos ojos que guardaban demasiados secretos. Ángela cerró los dedos alrededor del collar, sintiendo el metal frío contra su piel. Y por primera vez desde que la niña había llegado, sintió algo más que desconcierto. Sintió miedo, porque aquel collar significaba algo, algo que no entendía, algo que conectaba a esa niña con ella de una forma que no podía explicar. Y mientras subían el sendero de vuelta a casa, con el pueblo murmurando a sus espaldas y el collar apretado en su mano, Ángela supo que ya no podía fingir que aquello era temporal, que aquella niña no era solo una niña perdida, que era una niña que había sido enviada, guiada, destinada, y que ese destino de alguna forma incomprensible estaba entrelazado con el suyo. Hay momentos en la vida donde todas las defensas caen, donde los muros que construimos durante años se derrumban con un solo gesto, donde el corazón, cansado de esconderse, finalmente decide hablar. Para Ángela, ese momento llegó en la tarde del 23 de diciembre, cuando el sol comenzaba a caer detrás de las montañas y la casa de puertas azules se llenaba de sombras largas. Habían regresado del pueblo en silencio. El collar con la letra A descansaba ahora sobre la mesa de la cocina, como un testigo mudo de algo que ninguna de las dos terminaba de entender. Ángela había intentado distraerse preparando la cena. Había pelado papas, cortado verduras, removido la olla sobre el fuego con movimientos mecánicos, pero su mente estaba en otra parte. ¿Quién le había dado ese collar a la niña? ¿Por qué llevaba su inicial? ¿Y por qué la había buscado a ella? La niña estaba sentada en el suelo junto a la estufa, como siempre, pero algo en su postura era diferente. Estaba más encogida, más pequeña, como si el peso de todo lo que no podía decir finalmente la estuviera aplastando. Ángela dejó el cuchillo sobre la tabla y se limpió las manos en el delantal. Se dio la vuelta para mirar a la niña y lo que vio le estrujó el corazón. La niña estaba llorando, en silencio, como hacía todo, sin sollozos, sin ruido. Solo lágrimas que rodaban por sus mejillas y caían sobre sus manos cruzadas en el regazo. Ángela sintió que algo dentro de ella se quebraba. «Pequeña», murmuró, y su voz salió tan suave que apenas la reconoció como propia. Se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido. Se arrodilló frente a la niña, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. «¿Por qué lloras?». La niña no respondió, solo siguió llorando con esa tristeza profunda
que no necesita palabras. Y entonces, sin previo aviso, sin pensarlo, la niña se lanzó hacia adelante. Se aferró a Ángela con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan pequeño. Hundió la cara en su hombro y lloró. Lloró como si llevara días, semanas, tal vez meses guardándose ese llanto. Ángela se quedó paralizada. No sabía qué hacer con sus brazos. No sabía dónde poner sus manos. No sabía cómo abrazar porque hacía tanto tiempo que nadie la abrazaba a ella. Pero el cuerpo de la niña temblaba contra el suyo. Y algo dentro de Ángela, algo que había estado dormido durante décadas, finalmente despertó. Levantó los brazos lentamente, con torpeza, con miedo, y los cerró alrededor del cuerpecito tembloroso. La abrazó. Por primera vez en años, Ángela abrazó a alguien, y cuando lo hizo, algo en su interior se rompió de una forma que no dolía, una forma que aliviaba, una forma que sanaba. Las lágrimas llegaron sin aviso, primero una, luego otra, y luego un torrente silencioso que no podía detener. Lloró abrazando a esa niña que no conocía. Lloró por todos los años de soledad, por todas las noches vacías, por todos los sueños enterrados, por todas las veces que se dijo a sí misma que no necesitaba a nadie. Lloró porque era mentira, siempre había sido mentira, y esa niña, con su silencio y su presencia, le estaba mostrando la verdad que había intentado ignorar toda su vida. Permanecieron así durante largos minutos, abrazadas, llorando, sanando, hasta que las lágrimas se secaron y solo quedó el silencio. Pero era un silencio diferente, más suave, más cálido, un silencio que no pesaba. Cuando se separaron, Ángela limpió las lágrimas de la niña con el dorso de su mano, y luego limpió las suyas propias con un gesto brusco que intentaba esconder la vulnerabilidad que acababa de mostrar. «Lo siento», murmuró. «No quería, no debí». Pero la niña negó con la cabeza, y en sus ojos había algo nuevo, algo que no estaba antes: gratitud. Ángela respiró hondo y se sentó en el suelo junto a la niña, apoyando la espalda contra la pared. Estaba cansada, cansada de fingir, cansada de esconderse, y por primera vez en su vida decidió hablar. «¿Sabes?», comenzó con voz baja, «yo también estuve sola mucho tiempo, desde que era joven, desde que…» Se detuvo buscando las palabras. «Desde que decidí que era más fácil no intentarlo». La niña la miraba con atención, escuchando. Aunque no pudiera responder, estaba escuchando con cada fibra de su ser. «Siempre quise tener una familia», continuó Ángela, sintiendo que las palabras fluían solas. «Siempre quise ser madre. Pero no me casé, no porque no quisiera, sino porque nunca llegó el momento. Y cuando quise adoptar me dijeron que no, que una mujer sola no podía, que no era apropiado». Se detuvo, sintiendo el peso de esos recuerdos. «Me sentí tan rechazada, tan inútil, como si no fuera suficiente, como si mi amor no valiera porque no venía con un esposo al lado». La niña extendió su mano pequeña y la colocó sobre la mano de Ángela. Un gesto simple, pero poderoso. Ángela miró esas manos juntas y sintió que su garganta se cerraba de nuevo. «Después de eso me volví amarga, dura. Dejé que el pueblo pensara lo que quisiera de mí. Dejé que me llamaran difícil, seca, amargada, porque era más fácil que dejarlos ver cuánto dolía. Era más fácil estar sola que arriesgarme a ser rechazada otra vez». La niña apretó su mano, apenas, pero Ángela lo sintió. «Construí esta vida», continuó, «ordenada, controlada, sin sorpresas, sin dolores, pero también sin alegrías, sin amor, sin vida». Se detuvo y miró a la niña directamente a los ojos. «Y entonces llegaste tú, en medio de la nieve, en medio de mi rutina perfecta, y lo cambiaste todo». La niña parpadeó lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No sé quién eres», admitió Ángela. «No sé por qué viniste, no sé quién te envió, pero sé que desde que llegaste, esta casa se siente diferente.
Yo me siento diferente. Hizo una pausa, sintiendo que las palabras que venían eran las más difíciles. Me asustas, pequeña, porque me haces sentir, me haces querer, y eso es lo que más miedo me da. Porque si me permito quererte, ¿qué pasará cuando te vayas? La niña negó con la cabeza con fuerza. Sus ojos se abrieron más, como si quisiera decirle algo urgente, algo vital. Y entonces hizo algo extraordinario. Soltó la mano de Ángela y buscó su cuaderno de dibujos que siempre llevaba consigo. Lo abrió con rapidez, pasando páginas hasta encontrar la que buscaba, el dibujo de la casa. Pero esta vez era diferente. Ángela se inclinó para verlo mejor y sintió que el aire se le escapaba. La casa seguía ahí. Las puertas azules seguían ahí. Pero ahora había algo nuevo, una ventana. Y en esa ventana, dibujada con trazos cuidadosos, había una luz, una vela o una lámpara. Algo que brillaba. Y junto a esa luz, apenas esbozada, había una figura. Una silueta femenina de pie frente a la ventana, como si estuviera esperando. La niña señaló la luz. Luego señaló a Ángela. Y luego se señaló a sí misma. El mensaje era cristalino. Ángela era esa luz. La luz que la niña había estado buscando. La luz que había guiado sus pasos a través de la nieve, a través de la oscuridad, hasta aquella puerta azul. Y la niña era quien venía a encontrarla. Ángela sintió que todo su cuerpo temblaba. No de frío, de emoción, de comprensión, de algo que no tenía nombre, pero que se sentía como destino. «Yo soy esa luz», susurró, tocando el dibujo con dedos temblorosos. La niña asintió, y en sus ojos había algo tan profundo, tan verdadero, que Ángela no pudo dudar. «¿Y tú viniste a buscarme?» Otro asentimiento. «¿Pero por qué? ¿Quién te dijo que vinieras?» La niña bajó la mirada, y por primera vez intentó hablar. Sus labios se movieron, se abrieron, se cerraron. Intentaban formar algo, una palabra, un sonido, cualquier cosa. Ángela se inclinó más cerca, conteniendo la respiración. «Está bien», murmuró. «No tienes que forzarte». «Está bien». Pero la niña insistió. Su rostro se contrajo en un esfuerzo visible, sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas, y entonces salió. Apenas un susurro, apenas un sonido roto, pero salió. Ángela sintió que su corazón dejaba de latir. «¿Qué dijiste?» La niña respiró hondo y lo intentó de nuevo. El nombre salió quebrado. Imperfecto, apenas audible, pero era su nombre en los labios de esa niña que no hablaba. Ángela se llevó las manos a la boca, sintiendo que las lágrimas volvían a caer. «Dijiste mi nombre», susurró. «Dijiste mi nombre». La niña asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez no era una lágrima de tristeza, era una lágrima de alivio, de liberación, de algo que finalmente había podido salir después de estar encerrado durante demasiado tiempo. Ángela la abrazó de nuevo, esta vez sin torpeza, sin miedo, solo con una ternura que no sabía que aún guardaba dentro. «Está bien, pequeña», murmuró contra su cabello. «Está bien, estoy aquí, no te voy a dejar». Y en ese momento, en ese abrazo, en esa promesa susurrada, algo cambió para siempre. Ángela ya no era la mujer sola de la casa azul, y la niña ya no estaba perdida, porque se habían encontrado. Y eso, más que cualquier explicación, más que cualquier lógica, era lo único que importaba. Aquella noche, mientras compartían una cena simple junto al fuego, Ángela observó a la niña con ojos nuevos. Con ojos que ya no tenían miedo de ver, con ojos que se permitían querer, y supo, con una certeza que no venía de la razón sino del corazón, que aquella niña no había llegado por casualidad, que alguien en algún lugar sabía que Ángela necesitaba ser encontrada tanto como la niña necesitaba encontrar, y que aquella puerta azul
pintada por su padre tantos años atrás, siempre había estado esperando este momento. El momento en que el destino tocara y el amor finalmente respondiera. Si esta historia está tocando algo profundo en ti, si alguna vez has sentido que el amor llega justo cuando más lo necesitas, déjanos tu comentario. Cada palabra que compartes ilumina el camino de alguien más. Hay noches que dividen la vida en dos. Hay momentos donde todo lo que fue y todo lo que será se encuentran en un instante. Y hay revelaciones que no necesitan ser gritadas para cambiar el mundo. La noche del 24 de diciembre llegó con una furia silenciosa. La nieve comenzó a caer al atardecer, suave al principio, como copos de algodón que flotaban en el aire. Pero conforme avanzaba la noche, la tormenta se intensificó hasta convertirse en un manto blanco que lo cubría todo. Ángela estaba en la cocina preparando algo sencillo para la cena cuando se dio cuenta de que el mundo exterior había desaparecido. Solo había blanco, solo había silencio. Solo había ellas dos, encerradas en aquella casa de puertas azules, como si el universo hubiera decidido que así debía ser. La niña estaba sentada junto a la ventana, observando la nieve caer con una fascinación tranquila. Su rostro reflejaba la luz suave de las velas que Ángela había encendido, porque la electricidad, como solía pasar en tormentas así, había fallado horas atrás. No había adornos navideños, no había árbol, no había regalos envueltos. Pero había algo en el aire de aquella noche que se sentía sagrado, como si la Navidad no necesitara decoraciones para existir, como si bastara con dos corazones que finalmente se habían permitido abrirse. «Parece que nos quedaremos aquí un buen rato», murmuró Ángela acercándose a la ventana. «Esta tormenta no parará pronto». La niña la miró y asintió. No parecía asustada, al contrario, parecía en paz, como si estar atrapada ahí dentro, con Ángela, fuera exactamente donde debía estar. Cenaron en silencio, un silencio cómodo, un silencio que ya no necesitaba ser llenado con palabras, porque había encontrado su propio lenguaje. Después, mientras Ángela lavaba los platos, la niña comenzó a explorar la casa con esa curiosidad suave que la caracterizaba. No tocaba las cosas con brusquedad, las observaba, las acariciaba, como si cada objeto guardara una historia que ella quisiera entender. Se detuvo frente al armario viejo de la sala, el mismo donde había encontrado el xale, el mismo donde estaban guardados los encajes, pero ahora su mirada se fijó en algo más, una caja de metal oxidado que estaba en el estante más alto, casi escondida detrás de otras cosas. La niña señaló la caja y miró a Ángela con ojos interrogantes. Ángela sintió que algo en su estómago se apretaba. «Esa caja», comenzó, pero se detuvo. «No hay nada importante ahí. Mentira. Sabía exactamente qué había en esa caja, y nunca, en décadas, había tenido el valor de abrirla». Pero la niña seguía señalándola, insistiendo, como si supiera que dentro de esa caja había algo que necesitaban encontrar. Ángela respiró hondo y se acercó al armario. Subió a una silla con dificultad y bajó la caja. Pesaba más de lo que recordaba. O tal vez era su corazón el que pesaba. La colocó sobre la mesa y se quedó mirándola durante largos segundos. «No he abierto esta caja en no sé cuántos años», admitió. «Desde que era joven. Desde que aún creía que...» No terminó la frase. No hacía falta. La niña se acercó y tocó la tapa de la caja con suavidad, como si le diera permiso. Ángela levantó la tapa lentamente, y lo que vio dentro le robó el aire. Cartas. Docenas de cartas escritas a mano, dobladas con cuidado, guardadas como tesoros. Pero no eran cartas recibidas, eran cartas escritas por ella misma, cartas que nunca fueron enviadas, cartas dirigidas a alguien que nunca existió. Tomó una con manos temblorosas y la abrió. La letra era suya, más joven, más redonda, más esperanzada. «Querido hijo mío,
Aunque no sé si algún día existirás, te escribo igual, porque quiero que sepas que te espero, que te quiero, que ya tengo preparado un lugar para ti en mi corazón. Ángela cerró la carta rápidamente, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Las escribí cuando tenía 30 años, murmuró, cuando aún creía que podría adoptar, cuando aún tenía esperanza. Escribía cartas para el hijo que nunca llegó. La niña tomó otra carta y la sostuvo frente a Ángela. No la abrió, solo la sostuvo, como si entendiera que aquellas palabras eran sagradas. Ángela miró la caja llena de cartas y sintió el peso de todos esos años, de todas esas esperanzas enterradas, de todos esos sueños que había guardado en una caja de metal oxidado para no tener que enfrentarlos. Escribí durante años, continuó con voz quebrada. Le contaba cómo sería nuestra vida, cómo prepararía su habitación, cómo le enseñaría a cocinar, a coser, a ver el mundo con ojos amables. Le prometía que lo amaría sin importar nada, que sería suficiente, que nosotros dos seríamos suficiente. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero cuando me dijeron que no, cuando cerraron esa puerta, guardé las cartas. Y nunca más volví a abrirlas, porque dolía demasiado, porque era más fácil fingir que nunca las había escrito. La niña dejó la carta sobre la mesa y señaló algo en la caja, algo que Ángela no había visto. En la esquina interior, grabada con un clavo o algo afilado, había una letra, una A. Ángela sintió que el mundo se detenía. ¿Quién grabó eso?, susurró. Pero sabía la respuesta. Lo había hecho ella misma, hacía décadas, cuando guardó las cartas, cuando marcó aquella caja como suya, como el lugar donde guardaba sus sueños rotos. La niña tomó el collar que ahora colgaba de su cuello, el collar con la letra A que había mostrado días atrás, y lo colocó junto a la caja. La misma letra, la misma inicial. Ángela sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No puede ser coincidencia, murmuró. Todo esto, el collar, la caja, la letra, tú viniste buscándome. Alguien te dijo que vinieras. Pero, ¿quién? ¿Quién sabía de esto? La niña no podía responder, pero sus ojos hablaban. Decían que sí, que no era coincidencia, que todo estaba conectado de una forma que Ángela aún no terminaba de entender. Y entonces, en medio del silencio, en medio de la tormenta, alguien tocó la puerta. Ángela levantó la vista, sobresaltada. ¿Quién podía ser en medio de esta nevada? En plena Nochebuena, se puso de pie lentamente y caminó hacia la puerta. La abrió apenas una rendija. Era doña Remedios, la vecina del pueblo. Estaba cubierta de nieve, con un pañuelo sobre la cabeza y el rostro enrojecido por el frío. Ángela, jadeó, perdona que suba en esta noche, pero necesitaba decirte algo. Algo que supe hoy y que no podía esperar. ¿Qué pasa? Doña Remedios entró y se sacudió la nieve. Sus ojos se posaron en la niña, que observaba desde la sala. Es sobre ella, sobre la niña. Ángela sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué sabes? Hablé con mi prima, la que vive en el pueblo de abajo. Me contó que hace unos días vio a una mujer muy enferma, débil, casi no podía caminar, y llevaba a una niña de la mano. Ángela apretó los puños. ¿Y? La mujer preguntó por ti. Preguntó dónde vivía la señora de la casa azul. El mundo se detuvo. ¿Qué? Sí. Preguntó específicamente por ti. Mi prima le dio indicaciones. Y la mujer... Doña Remedios bajó la voz. La mujer le dijo algo extraño. Le dijo, si mi niña se pierde, si algo me pasa, llévenla con la señora de la casa azul. Ella sabrá qué hacer. Ángela sintió que las piernas le temblaban. ¿Esa mujer me conocía? No lo sé, pero te buscaba. Y dejó instrucciones claras. Que si algo le pasaba, la niña debía llegar hasta ti. Ángela se giró para mirar a la niña, que seguía en la sala, observándolas con esos ojos enormes que lo sabían todo.
¿Dónde está esa mujer ahora?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé. Mi prima dijo que después de eso la mujer desapareció. Algunos dijeron que la vieron entrando al bosque, otros que se desvaneció en la nieve. Nadie sabe con certeza. Doña Remedios se acercó y puso una mano en el hombro de Ángela. Pero lo que sí sé es que esa mujer te eligió a ti. Por alguna razón quería que la niña estuviera contigo, en tu casa, bajo tu cuidado. Ángela sintió que las lágrimas caían sin control. ¿Pero por qué? ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo me conocía? Eso no lo sé, Ángela, pero tal vez... Doña Remedios miró a la niña con ternura. Tal vez algunas cosas no necesitan explicación. Tal vez solo necesitan ser aceptadas. Cuando doña Remedios se fue, Ángela cerró la puerta y se quedó de pie, temblando, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. La niña se acercó lentamente y tomó su mano. Ángela la miró, y en esos ojos vio la verdad. Tu madre te trajo hasta aquí, te guió hasta mi puerta, porque de alguna forma sabía que yo no pudo terminar. Las palabras se ahogaron en lágrimas. La niña asintió. Y luego, con un esfuerzo visible, abrió la boca y susurró, Ma. No estaba hablando de Ángela, estaba recordando. Dijo. Las palabras salían rotas, fragmentadas, pero salían. Casa, azul, Ángela cayó de rodillas frente a la niña, abrazándola con una fuerza que venía del alma. Tu madre te envió a mí, sollozó. No sé cómo, no sé por qué, pero te envió. Y tú caminaste, y me encontraste. La niña se aferró a ella, llorando también. Y en aquella noche de Navidad, en medio de la tormenta, rodeadas de cartas nunca enviadas y sueños que parecían perdidos, dos almas rotas finalmente se encontraron. No por casualidad, por destino, por un amor que había estado esperando, pacientemente, a que ambas estuvieran listas para recibirlo. Y la casa de puertas azules, que había estado vacía durante tanto tiempo, finalmente se llenó de lo único que siempre le faltó: un hogar. El amor verdadero no se mide por el tiempo. Se mide por la disposición de quien está dispuesto a caminar en la tormenta, a buscar en la oscuridad, a no rendirse hasta encontrar lo que el corazón de otro necesita. Y esa mañana del 25 de diciembre, cuando el sol apenas asomaba entre las nubes cargadas de nieve, Ángela despertó con una certeza que no venía de la razón. Tenía que encontrar a esa mujer, no por curiosidad, no por respuestas, sino porque la niña las necesitaba. Porque a pesar de todo lo que había pasado, a pesar del vínculo que se había formado entre ellas, Ángela sabía que aquella criatura aún buscaba a su madre, y ella, ahora, haría todo lo posible por ayudarla a encontrarla. Ya no era la misma mujer que había abierto la puerta 5 días atrás. Ya no era la mujer rígida, solitaria, que construía muros para protegerse del dolor. Algo en ella había cambiado, algo profundo, algo irreversible. Ahora era alguien que amaba, y quien ama, protege. Quien ama, busca. Quien ama, no se rinde. Se vistieron en silencio. Ángela le puso a la niña ropa abrigada, un suéter grueso que había sido suyo cuando era joven, ajustado con alfileres para que le quedara, y el chale sobre los hombros. Le calzó unas botas pequeñas que había comprado días atrás en el pueblo. La niña la observaba con esos ojos grandes que ahora no solo confiaban, ahora también amaban. «Vamos a buscar a tu madre», dijo Ángela con voz firme. «No sé si la encontraremos. No sé en qué estado estará, pero vamos a intentarlo, ¿está bien?» La niña asintió, y por primera vez Ángela vio algo en su rostro que no había visto antes: esperanza. Salieron de la casa cuando el día apenas comenzaba. La nieve había dejado de caer, pero el paisaje estaba completamente blanco. Todo era silencio y luz fría. Bajaron por el sendero hacia el pueblo. Las huellas de sus pasos quedaban marcadas en la nieve fresca, como testigos de un camino que se atrevían a recorrer juntas.
Cuando llegaron al pueblo, Ángela fue directamente a la casa de doña Remedios. «Necesito que me digas exactamente dónde vieron a esa mujer por última vez», dijo sin preámbulos. Doña Remedios, aún en camisón y bata, la miró con sorpresa. «Ángela, es muy temprano y hace un frío terrible. Por favor, es importante». La mujer mayor suspiró y señaló hacia el camino que salía del pueblo hacia el este. «Mi prima la vio por última vez cerca del viejo molino, el que está abandonado». Dijo que la mujer iba caminando con dificultad, como si estuviera enferma, y que después de darle las indicaciones para llegar a tu casa, la perdió de vista. «¿Hace cuántos días?» 4, tal vez 5. Ángela asintió y tomó la mano de la niña. «Gracias». «Ángela, espera». Doña Remedios la detuvo. «Ten cuidado. Hay partes del camino que están peligrosas con esta nieve, y no sabemos qué vas a encontrar». «Lo sé, pero tengo que intentarlo». Caminaron durante más de 1 hora. El camino hacia el viejo molino era empinado y resbaladizo. Ángela llevaba a la niña de la mano con firmeza, asegurándose de que no cayera. El molino apareció entre los árboles como una sombra gris contra el blanco de la nieve. Estaba en ruinas. Las paredes de piedra aún se mantenían de pie, pero el techo había colapsado hacía años. Era un lugar desolado, olvidado. «Quédate cerca de mí», murmuró Ángela. Comenzaron a buscar. Ángela no sabía exactamente qué buscaba. Rastros, señales. Cualquier cosa que indicara que alguien había estado ahí recientemente. Y entonces la niña se detuvo. Señaló algo entre los árboles. Ángela se acercó y sintió que su corazón se apretaba. Era ropa, una bufanda gastada, colgada de una rama baja. Y más allá, medio enterrada en la nieve, una manta delgada que alguien había dejado caer, o perdido. Ángela recogió la bufanda. Estaba húmeda, congelada, pero había estado ahí. Alguien había pasado por ese lugar. «¿Es de tu madre?», preguntó con voz suave. La niña la miró, y aunque no dijo nada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era de ella. Siguieron caminando, siguiendo el rastro de cosas abandonadas. Un guante, un pedazo de tela, y luego, preso en un gallo bajo, encontraron algo que hizo que la niña sollozara sin sonido. Una cinta de cabello, roja, gastada, con un pequeño bordado de flores en los extremos. La niña la tomó con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. Y entonces, con un esfuerzo que parecía desgarrarla por dentro, abrió la boca e intentó hablar. «Ma, ma». La palabra salió rota, apenas un susurro estrangulado, pero era la palabra más importante del mundo. Ángela se arrodilló frente a ella y la abrazó con fuerza. «Lo sé, pequeña, lo sé. Ella estuvo aquí, y vamos a encontrarla, te lo prometo». Siguieron el rastro hasta llegar a una pequeña cabaña abandonada que Ángela apenas recordaba. Era un refugio viejo que los leñadores usaban décadas atrás. La puerta estaba entreabierta. Ángela entró con cuidado, con la niña pegada a su espalda. Dentro había señales claras de que alguien había estado ahí recientemente. Cenizas frías en la chimenea, una lata vacía de comida, y en el suelo, cerca de la pared, un trozo de tela que parecía haber sido usado como almohada. Pero no había nadie. Ángela sintió una mezcla de alivio y frustración. La mujer había estado ahí. Había sobrevivido al menos hasta ese punto. Pero ahora, ¿dónde estaba? Salieron de la cabaña y continuaron buscando. Preguntaron en casas aisladas del camino. Tocaron puertas. Hablaron con gente que miraba a la niña con lástima y a Ángela con respeto. Fue en una de esas casas, una casita humilde donde vivía una mujer sola con 3 hijos pequeños, donde finalmente obtuvieron información. «Sí», dijo la mujer, sosteniendo a un bebé en brazos. «Vi a una mujer que coincide con esa descripción. Hace 2 días. Estaba muy débil. Apenas podía caminar. Le ofrecí agua, algo de comer, pero apenas tocó nada. Me dijo que necesitaba llegar al pueblo, que tenía que encontrar a alguien». Dijo a quién. La mujer negó con la cabeza. «No,
Solo dijo que ya había hecho lo más importante, que ya había cumplido. No entendí qué quería decir. Ángela sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente qué significaba. La mujer había llevado a la niña hasta la Casa Azul. Había cumplido su misión. Y ahora, ¿sabe hacia dónde fue? Creo que hacia el albergue de emergencia, el que está en el cruce de caminos. A veces llevan ahí a gente que necesita ayuda médica urgente. Ángela agradeció y salieron corriendo. Bueno, tan rápido como podían con la nieve dificultando cada paso. El albergue estaba a casi 2 horas de camino. Cuando llegaron, ya era media tarde. El cielo comenzaba a teñirse de gris y el frío se intensificaba. Era un edificio pequeño, de madera, con una cruz roja pintada en la puerta. Ángela entró con la niña de la mano. Una mujer mayor, con delantal blanco y expresión cansada, las recibió. «¿En qué puedo ayudarlas?» «Estoy buscando a una mujer», dijo Ángela con voz urgente. «Muy débil, enferma. Puede que haya llegado aquí hace 1 o 2 días». La mujer del delantal frunció el ceño, pensativa. «Sí, llegó una mujer así. Estaba muy mal, fiebre alta, casi desmayada». Ángela sintió que su corazón latía más rápido. «¿Dónde está? ¿Puedo verla?» La mujer negó con la cabeza lentamente. «No está aquí. La tuvimos que trasladar. Su estado era grave. Necesitaba atención médica que no podemos darle aquí. La llevaron al hospital de la ciudad, en ambulancia. Miró un papel sobre su escritorio. Hace 12 horas. Ángela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿A qué ciudad? Santiago del Valle, a 2 horas en auto, más con las carreteras así. La niña tiró de la manga de Ángela con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Quería ir, quería buscar a su madre. Ángela se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre las manos. «Escúchame, pequeña. Vamos a ir, te lo prometo. Pero no podemos ir hoy. Es tarde, las carreteras están peligrosas y necesito organizar cómo llegar hasta allá». La niña negó con la cabeza, desesperada. «Lo sé», murmuró Ángela con voz quebrada. «Sé que quieres verla. Yo también. Pero tenemos que ser inteligentes. Tenemos que llegar bien. ¿Está bien?» La niña sollozó sin sonido y se lanzó a sus brazos. Ángela la abrazó con toda su fuerza, sintiendo el dolor de esa criatura que llevaba días buscando a su madre sin encontrarla. «Te prometo», susurró contra su cabello, «que haré todo lo que esté en mi poder para que la veas, para que sepas que está bien, para que puedas decirle todo lo que llevas guardado». Regresaron a la casa de puertas azules cuando ya había anochecido. El camino de vuelta fue largo y silencioso. La niña caminaba con la cabeza baja, aferrada a la cinta de cabello que había encontrado, como si fuera lo único que la conectaba con su madre. Ángela preparó algo de cena, pero ninguna de las dos comió mucho. El cansancio del día, la frustración de no haber encontrado respuestas completas, el peso de la incertidumbre, todo pesaba. Cuando la niña finalmente se durmió, envuelta en el xale junto a la estufa, Ángela se sentó en su sillón y miró por la ventana. La nieve había vuelto a caer, suave, silenciosa, y en medio de ese silencio, Ángela supo algo con absoluta certeza. No importaba lo que pasara, no importaba si encontraban a la madre, no importaba si la niña tenía que irse algún día, porque algo había cambiado en ella de forma permanente. Ya no era la mujer que vivía sola, escondida, protegiéndose del mundo. Ahora era alguien que había aprendido a amar, a cuidar, a luchar por alguien más, y ese cambio, nadie podría quitárselo. Miró a la niña dormida y sintió que su corazón se llenaba de algo cálido. «No sé qué nos depara el futuro, pequeña», murmuró en voz baja. «No sé si tu madre volverá. No sé si te quedarás conmigo o si tendrás que irte». Hizo una pausa, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. «Pero sí sé esto. Mientras estés aquí, serás amada, serás cuidada, serás vista. Y si algún día tienes que irte, te dejaré ir, porque eso también es amor».
La niña se movió ligeramente en su sueño, como si hubiera escuchado esas palabras, y Ángela, por primera vez en su vida, supo que había hecho lo correcto, que había elegido el amor sobre el miedo, y que esa elección, sin importar el resultado, siempre sería la más valiente que podría tomar. Los milagros no siempre llegan envueltos en papel brillante. A veces llegan descalzos, empapados, en medio de una tormenta. A veces llegan sin palabras, solo con ojos que saben ver lo invisible. Y a veces los milagros no vienen a salvarnos, vienen a recordarnos quiénes siempre fuimos, debajo del miedo y las cicatrices. La mañana del 26 de diciembre amaneció clara. El cielo, después de tantos días de nubes y nieve, finalmente se abrió en un azul limpio, casi transparente, como si el universo hubiera decidido que ya era tiempo de luz. Ángela despertó con el sonido suave de algo moviéndose en la casa. Se incorporó rápidamente, con el corazón acelerado, y vio a la niña de pie junto a la ventana de la sala, observando el amanecer. No estaba asustada, no estaba triste, solo observaba, como si estuviera esperando algo. «Buenos días, pequeña», murmuró Ángela con voz todavía ronca de sueño. La niña se giró y le dedicó una sonrisa pequeña, una sonrisa que Ángela ya había aprendido a valorar más que 1000 palabras. Se levantó, se cubrió con un chal y se acercó a la ventana. Afuera el mundo estaba quieto. La nieve había dejado de caer, los árboles estaban cubiertos de blanco. Todo era paz, todo era silencio, todo era nuevo. «¿Sabes?», dijo Ángela, mirando el paisaje. «Cuando era niña, mi madre me decía que después de cada tormenta siempre llega la calma, y que en esa calma es donde encontramos las respuestas que buscábamos». La niña la miraba con atención. «Yo nunca le creí del todo», continuó. «Pensaba que las tormentas solo dejaban destrozos. Pero ahora creo que tenía razón, porque después de esta tormenta», hizo una pausa, sintiendo que las palabras le pesaban en el pecho, «después de esta tormenta, te encontré a ti». La niña extendió su mano y Ángela la tomó, y permanecieron así, de pie frente a la ventana, viendo cómo el sol pintaba el mundo de dorado. Ese día, Ángela decidió hacer algo que no había hecho en décadas: preparar la casa, de verdad. No para visitas, no para impresionar a nadie, sino para crear un espacio donde la niña se sintiera en casa. Comenzó por la habitación pequeña que estaba al fondo del pasillo. Había sido su cuarto de costura, lleno de telas viejas, cajas polvorientas y muebles que ya no usaba. Abrió las ventanas para que entrara aire fresco, barrió el suelo, limpió las telarañas de las esquinas, y luego, con la ayuda de la niña, comenzó a transformar aquel espacio olvidado en algo nuevo. Sacó una cama pequeña que había pertenecido a su madre. La limpió con cuidado. Le puso sábanas limpias que olían a lavanda. Colocó el xale al pie de la cama, doblado con ternura. La niña observaba todo con los ojos brillantes. Y luego, sin que nadie se lo pidiera, tomó el dibujo que había hecho días atrás, el dibujo de las 2 figuras tomadas de la mano, y lo colocó sobre la mesita de noche. Ángela sintió que algo en su garganta se apretaba. «¿Te gusta?», preguntó con voz suave. La niña asintió, y luego hizo algo inesperado. Caminó hasta el armario, tomó uno de los encajes que Ángela había tejido décadas atrás y lo colocó sobre la almohada, como un adorno, como algo sagrado. Ángela se llevó las manos a la boca, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Ese encaje lo hice cuando tenía 30 años, cuando aún soñaba con tener una familia, cuando aún creía que algún día... No pudo continuar. La niña se acercó y la abrazó, y en ese abrazo, Ángela supo que no necesitaba terminar la frase. Porque la niña entendía que aquel encaje no era solo tela, era un sueño, y ese sueño, después de tantos años, finalmente había encontrado su lugar. Esa tarde, mientras preparaban algo sencillo de comer, Ángela notó algo: la luz.
La luz del sol entraba por la ventana de la cocina en un ángulo perfecto, iluminando exactamente la mesa donde habían compartido tantas comidas en silencio. Y al lado de la ventana, sobre el alféizar, Ángela colocó una vela pequeña que había encontrado en el armario. No sabía por qué lo hizo, solo sintió que debía hacerlo. Encendió la vela con cuidado. La llama bailó suavemente, llenando la habitación de una luz cálida, dorada, casi mágica. La niña se detuvo de golpe, dejó lo que estaba haciendo y se acercó lentamente a la ventana. Miró la vela, luego miró hacia afuera. Y entonces su rostro se iluminó con una expresión que Ángela no había visto antes: asombro, reconocimiento, como si estuviera viendo algo que había imaginado 1000 veces y finalmente se hacía real. La niña corrió hacia su cuaderno de dibujos y lo trajo de vuelta. Lo abrió en la página del dibujo de la casa de puertas azules, con la ventana y la luz. Señaló el dibujo, luego señaló la ventana con la vela, y luego miró a Ángela con los ojos llenos de lágrimas. Era exactamente igual. La luz que la niña había dibujado, la luz que había buscado, la luz que la había guiado a través de la nieve, del frío, del miedo. Era esta. Era Ángela. Ángela sintió que su pecho se llenaba de algo tan grande que no cabía en su cuerpo. Era amor. Era propósito. Era la certeza de que, después de tantos años perdida, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «Yo soy esa luz», murmuró, arrodillándose frente a la niña. «¿Verdad? Yo soy la que estabas buscando». La niña asintió. Y entonces, con un esfuerzo que parecía arrancarle el alma, abrió la boca y habló. 2 palabras, claras, firmes, llenas de una verdad que no necesitaba explicación. Mi hogar. Ángela sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dijiste? La niña la miró directamente a los ojos y lo repitió. Mi hogar. No estaba hablando de la casa. No estaba hablando de las paredes, del techo, de las puertas azules. Estaba hablando de Ángela, de su presencia, de su cuidado, de su amor. Ángela era su hogar. Y en ese momento, algo dentro de Ángela que había estado roto durante décadas, finalmente se sanó, se derrumbó. Lloró como no lloraba desde que era niña. Lloró con sollozos que venían desde lo más profundo de su ser. Lloró por todos los años de soledad, por todos los sueños enterrados, por todas las veces que se dijo a sí misma que no era suficiente. Y lloró de felicidad, porque finalmente, después de tanto tiempo, alguien la había visto, alguien la había elegido, alguien la había llamado hogar. La niña se aferró a ella con fuerza, y permanecieron así abrazadas, llorando juntas, sanando juntas, porque el amor verdadero no solo llega, también cura. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer y la casa se llenaba de sombras suaves, Ángela encendió más velas, una en la cocina, otra en la sala, otra en el dormitorio de la niña. La casa que siempre había estado oscura, ahora brillaba con una luz cálida, como si finalmente hubiera despertado. Cenaron en silencio. Pero era un silencio diferente a todos los que habían compartido antes. Era un silencio lleno, un silencio que no necesitaba palabras porque ya lo decía todo. Después de cenar, mientras Ángela lavaba los platos, la niña se acercó y le entregó algo. Otro dibujo. Ángela lo tomó con manos temblorosas y lo que vio la hizo sonreír a través de las lágrimas. Era ella, Ángela, dibujada con trazos torpes pero llenos de amor, y a su lado, la niña, tomadas de la mano. Y sobre sus cabezas, dibujado con cuidado, había algo que parecía una estrella, o tal vez un sol, o tal vez simplemente luz. «Es hermoso, pequeña», murmuró Ángela. «Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida». La niña sonrió, y esa sonrisa valía más que todas las palabras del mundo. Esa noche, cuando acostaron a la niña en su nueva habitación, Ángela se sentó a su lado en el borde de la cama. «No sé qué va a pasar mañana», dijo con voz suave. «No sé si encontraremos a tu madre. No sé si tendrás que irte. No sé nada del futuro.
Acarició el cabello de la niña con ternura. Pero sí sé esto, mientras estés aquí serás amada, y si algún día tienes que irte, te dejaré ir con todo mi amor, porque eso es lo que hace la gente que se ama de verdad. Se cuida, se protege y se deja ir cuando es necesario. La niña la miraba con esos ojos profundos que parecían entenderlo todo. Pero siempre, siempre serás parte de mí, continuó Ángela, sintiendo que su voz se quebraba. Porque tú me enseñaste algo que creía perdido. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para amar, que nunca es demasiado tarde para ser quien siempre quisimos ser. La niña extendió su mano y tocó la mejilla de Ángela, limpiando una lágrima que había rodado sin permiso. Y entonces, con una voz pequeña pero clara, susurró: «Gracias». Ángela cerró los ojos, guardando ese momento como un tesoro que nadie podría quitarle. «Gracias a ti, pequeña. Gracias por encontrarme. Gracias por verme. Gracias por enseñarme que los milagros existen». La niña sonrió y cerró los ojos, y en cuestión de minutos se había quedado dormida. Ángela la arropó con cuidado, besó su frente suavemente y salió de la habitación cerrando la puerta con delicadeza. Caminó hacia la ventana de la sala. La vela seguía encendida, brillando con fuerza en medio de la oscuridad. Miró hacia afuera. La noche era clara. Las estrellas brillaban como no lo habían hecho en días. Y todo, absolutamente todo, parecía en su lugar. Y entonces escuchó algo, un sonido suave, casi imperceptible. La puerta azul se estaba abriendo, lentamente, como movida por el viento, pero no había viento. Ángela se giró, con el corazón latiendo más rápido, y lo que vio la dejó sin aire, una silueta. Alguien estaba de pie en el umbral, una figura envuelta en sombras y nieve. No podía distinguir quién era, no podía ver el rostro, solo la forma de un cuerpo delgado, tembloroso, que se sostenía del marco de la puerta, como si fuera lo único que le impedía caer. Ángela dio un paso hacia adelante, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. ¿Quién? La figura no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera reuniendo fuerzas. Y entonces, desde el fondo del pasillo, Ángela escuchó algo que le heló la sangre. Pasos, pequeños, rápidos. La niña había despertado. Salió corriendo de su habitación, descalza, con el chale cayendo de sus hombros. Corrió hacia la puerta con una desesperación que Ángela no había visto antes, y cuando llegó frente a la silueta, se detuvo en seco. Sus labios se abrieron, sus ojos se llenaron de lágrimas, y susurró una palabra que Ángela creyó que nunca volvería a escuchar de sus labios. «Mamá». La silueta dio un paso hacia adelante, y la luz de la vela finalmente iluminó su rostro. Era una mujer joven, demasiado joven, demasiado delgada, con el rostro marcado por el cansancio y la enfermedad, pero en sus ojos había algo que ninguna enfermedad podría quitarle: amor. Ángela se quedó paralizada, observando la escena como si estuviera viendo algo sagrado. La mujer cayó de rodillas, y la niña se lanzó a sus brazos, llorando, abrazándola, aferrándose a ella como si temiera que desapareciera de nuevo. Y mientras las veía abrazadas, mientras escuchaba los sollozos entrecortados de ambas, Ángela supo algo con absoluta certeza. Su misión estaba cumplida. La niña no había llegado para quedarse para siempre. Había llegado para enseñarle algo, para sanarla, para recordarle que aún tenía amor para dar, y ahora tenía que dejarla ir, aunque doliera, aunque le rompiera el corazón, porque eso también era amor. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si te hizo recordar que el amor siempre encuentra su camino, déjanos tu comentario. Cuéntanos, ¿alguna vez alguien llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas? Tus palabras también sanan, tus historias también importan. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitir que esta historia habitara en ti. Porque al final, todas nuestras historias son sobre lo mismo, sobre encontrarnos, sobre sanarnos,
sobre aprender que nunca, nunca es demasiado tarde para amar. Aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos, y esta es una de ellas. La puerta azul se cerró lentamente. Afuera, la noche seguía clara. Las estrellas seguían brillando, y dentro de aquella casa que durante tantos años había estado vacía, ahora quedaba algo nuevo. No una niña, no una presencia física, sino la huella imborrable de un amor que había llegado cuando menos se esperaba, y que había cambiado todo, para siempre, porque los milagros no siempre se quedan, pero siempre, siempre dejan algo atrás. Una luz, una esperanza, una certeza, la certeza de que fuimos amados, y de que eso, solo eso, es suficiente.